La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Levanten sus Biblias, por favor. Digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Siéntense, por favor. A todos ustedes, en la cercanía y en la distancia, Julito, Jesús, todos allá atrás, Keiner, un abrazo. Oh, hombre, yo dándoles un amén. No, un abrazo para todos. No es solo para Julito, para Julio, para mis hermanos aquí, es para todos. Un abrazo para todos. Porque si me voy a darles un abrazo a cada uno, se nos va el servicio. En puro abrazo. Y si son más gordos, por ejemplo, como Rolando, me voy a tardar más. Bienvenidos. Hay días y hay días. Hay días en que la enseñanza me es más fácil darla porque el tema me permite entrar sin ningún tipo de reserva, sin estar tan pendiente de lo que tengo que decir. Pero hay temas que son mucho más delicados, como el de hoy, que yo lo anuncié y les agradezco que a pesar de que lo anuncié hayan venido, pues si vinieron es porque quieren saber del tema. Es este tema tan controversial dentro de las iglesias y de la vida cotidiana, porque es un tema que se ha prestado para muchas malas interpretaciones, tanto de los que han incurrido en falsas doctrinas como de aquellos que lo han utilizado para manipular a la gente y exprimirlos y sacarles dinero. Entonces, yo quisiera que hoy pudiéramos estudiar este tema poniendo a un lado cualquier idea, cualquier concepto que ya uno tenga, y vamos a permitirnos a través de la lectura y la observación de la palabra, vamos a permitir que la Biblia nos ilumine y nos hable. Escúchenme, no es mi intención enseñar porque quiera subliminalmente decirle: deme dinero. No es esa mi intención. Óigame, yo tengo muchos principios en mi vida. Algunos de esos principios son de carácter privado. Y en uno de ellos que puedo compartirles, a mí quien me llamó, o permítame decirlo de esta manera que quizás no se escuche elegante, quien me contrató para ser el pastor de esta iglesia, no fue usted, fue el Señor. Por lo tanto, Él es mi jefe. Entonces, toda necesidad que yo tenga, yo la voy a hablar es con mi jefe. Y así ha sido. Entonces, no se trata de hablar de esto para que usted de más o de menos, no se trata de eso. Se trata de, en primer lugar, hablar de aquello que la Biblia toca de forma muy amplia. Entonces, si aparece en la Biblia es importante, por lo tanto, nosotros necesitamos saber cómo es este asunto del diezmo y de la ofrenda, qué importancia, qué repercusión y qué vigencia pueda tener en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo es mi deseo como pastor que todo mi ministerio, en sus diversas expresiones, pueda servir de herramienta para su crecimiento en todos los sentidos. Y el hecho de que
en nuestras vidas, ¿verdad? El aspecto financiero, llamémoslo así, es una parte importante y vital. Es decir, porque sin la finanza nosotros no podemos subsistir, y la Biblia dice de forma clara: el que no trabaja, que no coma. Entonces, el trabajo genera un ingreso que me permite el sustento para seguir adelante en mi vida. Pero no se trata de enseñar a los creyentes a una vida materialista donde siempre quieran más y parezcan como un hoyo sin fin que nunca se sacia. No, lo que queremos es aprender lo que la Biblia dice para que podamos prosperar y manejar el asunto de la finanza, manejar el asunto de las cosas materiales de manera prudente, acertada y bíblica, para que aún en esas cosas a nosotros nos pueda ir bien. Entonces, quiero enseñarles las herramientas bíblicas que tienen que ver con el diezmo y la ofrenda y con los asuntos financieros, para que ustedes puedan aprender y les pueda ir bien. Sé que con lo que voy a decir voy a hacer eco a muchas personas que ya practican esto y les va bien financieramente, pero quiero que veamos el fundamento bíblico para que al final cada uno, Franklin, gracias hermano, cada uno determine, lo vamos a dejar refrescar un poquito, determine si hacerlo o no hacerlo. Yo no puedo obligarle a usted a diezmar. Como no, por ejemplo, yo enseño acerca de la fidelidad matrimonial, yo no puedo obligarle a usted a que sea fiel. Mi responsabilidad es enseñar la verdad y ya queda de parte de cada cual ponerlo por obra o no. Eso aplica a todos los temas. Entonces quisiera, de la manera más sensible, de la manera más seria y más puntual posible, tratar este tema, que podamos aprender y, como dije, pues al final que cada quien tome la decisión que crea conveniente tomar. Vamos a ir por favor al libro de Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 12. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Está justo antes de Mateo. Malaquías, capítulo 3, verso 8 al 12. Dice esto la Biblia: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bien, comenzaré explicando que la palabra diezmo significa el 10% de alguna cosa. En el asunto de lo que Dios nos da, se refiere a la 10ª parte o al 10% de todo aquello que Dios nos da. Esta palabra diezmo o el verbo diezmar, que a veces es un poquito conflictivo en las iglesias con las personas, y normalmente veo yo que quienes comienzan con la pelea y la discusión sobre si esto es vigente o no, no es porque tengan disposición de obedecer a Dios, sino porque realmente no tienen el deseo de dar aún más de lo que ellos piensan. Sin embargo, dejemos que la Biblia nos explique. La palabra, pues como dije, diezmo significa la 10ª parte de algo. Y en este caso, ¿verdad? Nosotros entramos aquí directamente. Pude haber comenzado con otros versículos anteriores, pero me pareció más conveniente entrar por aquí porque Dios mismo es quien está hablándole a la nación. La nación está en una situación caótica. Entienda, no es la nación de Venezuela. Esto que está hablando aquí como nación se lo está hablando a Israel. Y entonces les dice: ustedes están así porque me han robado. Y entonces ellos les preguntan: ¿en qué te hemos robado? Y Dios les acusa de robarle en dos cosas: los diezmos y las ofrendas.
El diezmo, por una parte, como dije, es la 10ª parte de todo lo que uno recibe. La ofrenda es una porción que se toma del 90% restante. No es un porcentaje en el sentido de que no hay un monto o un porcentaje definido, sino que cada cual, conforme disponga en su corazón, así da. Pero ambas cosas, el diezmo y la ofrenda, no son lo mismo. Y ambas cosas son no solamente igual de importantes, sino que ambas cosas ameritan obediencia. Quiere decir que cuando una persona habla solo de ofrendar, al desconocer el diezmo, comete un error. Cuando una persona habla solo de diezmar y desconoce la ofrenda, comete un error. Dios está haciendo una acusación sobre dos cosas, no sobre una sola: los diezmos y las ofrendas. Luego les dice: a ustedes les va mal, usa esas palabras que son fuertes. Yo las leí y me cuesta mucho pronunciarlas porque son bastante fuertes. Pero dice que la razón por la que ellos están así tan mal es porque ellos habían robado a Dios. Entonces Dios les dice: vamos a hacer algo. Pónganme a prueba. Por cierto, es la única oportunidad en la que Dios en toda la Biblia permite que le pongamos a prueba. Si alguien, por ejemplo, dice: bueno, si Dios es real, que me aparezca esta noche. Si me aparece, yo le voy a seguir, pero si no me aparece, no le sigo. No se te va a aparecer, porque Dios no ha dado permiso para que lo pruebes de esa manera. Pero cuando alguien dice: si esto es verdad, lo de los diezmos y ofrendas es verdad, yo lo voy a probar una vez. Si funciona, pues lo sigo haciendo. Si no funciona, no lo hago más. Dios ha dicho: ponme a prueba y yo voy a hacer que funcione para que tú lo sigas haciendo. Luego explica cómo funciona o qué es lo que hace ese impuesto llamado diezmo y ofrenda. Es importante que uno entienda que el diezmo y la ofrenda son impuestos de parte de Dios. Y todo impuesto primero implica la obediencia en el pago puntual del mismo, pero también hay que entender que el pago de los impuestos, por lo menos en teoría, le garantiza a uno ciertos disfrutes y ciertos beneficios. Nosotros pagamos impuestos por muchas razones. Por ejemplo, cada vez que usted compra algo, sea lo que sea, usted, excepto creo que la canasta básica, pero de todo lo demás, por ejemplo, usted va a comprarse una camisa. La camisa le cuesta 1,000 bolívares. Bien, el 12% de esos 1,000 bolívares no es ni suyo ni del comerciante, es del gobierno. Y usted lo paga. Aunque usted no haya hecho una declaración de impuestos, aunque usted no vaya al CENIAT a declarar y todo eso, usted paga impuestos. Usted va a comprarse un material de ferretería y le salen 100 bolívares. De esos 100 bolívares, 12 son del gobierno. Esto hace que usted, primero, declara en primer lugar que usted está sujeto al gobierno venezolano, pero que el gobierno venezolano, a través de ese sustento, de ese impuesto, puede darle a usted ciertos beneficios. Como dije, por lo menos en teoría hay ciertos beneficios. Con el Señor es igual. El Señor ha impuesto el pago de cierta cantidad de acuerdo a lo que uno reciba. Y de esto, primero, nos dice: estamos reconociendo que estamos bajo la soberanía y el señorío de Jesucristo y lo obedecemos. Pero también, cuando yo diezmo y ofrendo, esto me garantiza a mí varios beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Para que no haya lugar a la especulación o a la imaginación, la misma Biblia dice cuáles son estos beneficios. Señala en primer lugar: abriré la ventana de los cielos, y después dice: y derramaré bendición hasta que sobreabunde. En tercer lugar dice: reprenderé también al devorador por ustedes, para que no destruya el fruto. Y en cuarto lugar dice: y la vid y las vides vuestras en sus campos no sean estériles. El Señor está acusando de dos cosas. Por lo tanto, las consecuencias, o por lo menos los beneficios que Él está ofreciendo, están dirigidos a ambas cosas. Cuando una persona, yo entiendo que aquí a la iglesia vienen profesionales universitarios, no solo gente que se ha graduado en la universidad, sino profesores universitarios. Cuando uno avanza un poquito más en la lectura y en la investigación, uno va entendiendo ciertas reglas de la gramática, de la sintaxis.
Cuando se hablan de dos cosas y posteriormente se mencionan dos cosas más, siempre la primera está asociada con la primera y la segunda con la segunda. ¿Qué quise decir? Cuando Dios dice, probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, lo que está diciendo es lo siguiente: el diezmo hace que Dios abra las ventanas de los cielos. Pero la ofrenda es la que determina cuánto va a fluir a través de la ventana. Cuando yo desconozco a cualquiera de estas dos partes, sucede lo siguiente. Por ejemplo, si yo diezmo y no ofrendo, la ventana se abre, pero no fluye nada. Cuando yo no diezmo, pero ofrendo, la ventana está cerrada. Hay mucho para liberar, para soltar, pero la ventana está cerrada. Es como el que tiene cuenta en el banco y es feriado bancario. Y no tiene cheque y los cajeros están todos sin plata. Tiene plata allí, pero no la puede sacar. Si no diezmo ni ofrendo, entonces ni la ventana se abre, ni tampoco hay bendición para derramar hasta que sobreabunde. El diezmo hace que la ventana se abra. La ofrenda es la que hace cuánto va a bajar a través de esa ventana. Luego dice, voy a reprender al devorador por ustedes. El diezmo hace que Dios reprenda al devorador. Usted me dirá, pastor, ¿y qué es un devorador? Rolando, por ejemplo, es un devorador. Bueno, sí, yo les recomiendo, si usted lo lleva a su casa, no deje ni torta ni ningún artículo dulce a la vista, porque puede salir perjudicado. Vean, en la Biblia el devorador es figura de aquello que acaba con todo lo que a uno le queda. ¿Ha visto usted que quizá en el pasado o en otra persona, usted ha visto que la persona le llegó un dinero, una gran cantidad, y entonces usted sabe, cuando uno le llegan esas cantidades de plata, uno comienza con la planificación? Oye, vamos a comprar los útiles de los muchachos, y esta noche, bueno, tenemos que darnos un gustico, y unas hamburguesitas, y un heladito, y una cosa, ¿verdad? Uno comienza a planificar. Oye, en lo que llega a la casa, hermano, uno escucha que la nevera está ¡pac! Y de pronto se apaga. Dios mío, ¿qué pasaría? Llamas al técnico, se quemó la unidad. ¿Es la unidad que tenés? Ok, el compresor, sí, unidad. Y en lo que viste el aire así, te dabas cuenta que estaba apagado y tú pensabas que era que no había luz, pero el protector dice que hay luz y cuando le das tampoco prende. Y entonces tú de pronto ves como al dinerito le salen alas. No lo puedes disfrutar. Ahora, escúcheme, no malinterpretemos la cosa, ¿no? Todas las cosas que uno tiene, o sea, todo lo material necesita de un mantenimiento. O sea, eso quiere decir que, por supuesto, la nevera que está prendida todo el tiempo, en algún momento le va a echar broma y es lógico que usted tenga que gastar una plática en la nevera. La pintura que usted le echó a su casa en algún momento, oye, se va a ver como transparente. Y usted, bueno, sabe que tiene que echar otra manito de pintura. Uno no puede pensar y decir, Dios mío, esa pintura que se ha desvanecido y no tiene ni 20 años que yo pinté aquí. No puedes esperar que te dure tanto tiempo. Entonces hay un gasto y un mantenimiento que las cosas generan. Uno mismo genera un gasto. Pero yo me refiero a todo aquello que no le permite a la persona levantar cabeza. Porque, se te dañó la nevera. Bueno, si tienes para reparar la nevera, dale gloria a Dios porque tienes cómo cubrir. Pero cuando oyes la nevera, la semana que viene es el aire acondicionado, la semana que viene es el carro, la semana que viene es otra cosa. Cuando uno vive en esta situación, allí está el devorador metido. ¿Qué hace Dios cuando uno diezma? Además de que el diezmo abre la ventana de los cielos, otro beneficio que ese impuesto me otorga, me concede, es que Dios le dice al devorador, hey, no los toques. Entonces tú puedes disfrutar de tu dinero, independientemente de la cantidad que Dios te dé. ¿Ha visto usted que hay personas que ganan el salario mínimo y tienen carro, tienen casa y siempre están provistos? Ahí hay dos cosas. La primera, la bendición de Dios.
La segunda, la administración de los recursos. Dice la Biblia: en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por la falta de juicio. Hay gente que aunque tengan los millones de chaflán, siempre se van a la ruina porque no saben administrarse. Y yo creo que esta situación ha servido para uno también abrir sus ojos a una correcta administración. Porque está bien que uno se compre su camisita, pero no es que todos los fines de semana te vas a comprar una camisa. Eso es malgastar el dinero. Oye, ya, Dios mío, tengo como un año que no me compro una camisa. Pero ya va, ¿lo dices por bien o lo dices por quejarte? Porque a lo mejor si tu ropa está buena, en buena condición, es presentable, está bonita, ¿para qué comprar más si ya tienes tu ropa? ¿Me estás entendiendo? Y yo con esta situación uno ha aprendido a sacarle el buen provecho a todo lo que tiene, ¿verdad que sí? A la bomba de agua, a la misma pintura, uno lo ve, no, eso todavía aguanta, uno le va dándole hasta sacar el buen provecho. Como les dije hace poco, antes los perros aquí en Venezuela eran los que comían mejor, les daban, hermanos, yo me acuerdo que antes, cuando existía el comisariato en las empresas petroleras, sacaban las sardinas a la gente y entonces le hacían un masacote. Les ponían arroz. Chica, ahorita nosotros lloramos por el arroz. Les tiraban arroz, Diana, para bastante. Y las sardinas. Pero aquello, yo creo, mi hermano, que las tazas de esas de sancocho para las hallacas, hasta la mitad. Y se la echaban. Y esos perros, los perros, más papiados que nosotros, hermano. Anda a tirar una sardina a un perro en este tiempo. No, papi, ahorita la sardina es un manjar para nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, ya por lo menos hasta a los perros les ha pegado la situación. Porque no, ellos también lo tienen a dieta. Porque uno cuando ve que queda una conchita dice, ¡vas a botar eso! ¡Dame acá! O sea, uno está aprendiendo a valorar las cosas, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que no es porque uno gane mucho que uno va a tener suficiente, no. Lo que necesitas es la bendición de Dios y un buen juicio para administrar. Pero cuando las cosas que están fuera de nuestro control, por ejemplo, que el carro se dañe, la nevera se dañe, etcétera, esas cosas que están fuera de nuestro control, Dios nos puede ayudar y nos ofrece su ayuda cuando nosotros diezmamos. Pero después dice, y vuestras vides en el campo no serán estériles. Allí se refiere la ofrenda. La ofrenda hace que el trabajo de uno, que el negocio de uno, la empresa de uno, siempre pueda producir. ¿Ha escuchado usted que hay personas que dicen, Dios mío, yo tanto que me esfuerzo y que trabajo, y yo nunca le veo que esto le esté rindiendo? Hay gente que invierte y nunca le ve, como decimos aquí, el queso a la tostada. ¿Verdad que sí? Pero hay gente que es la cosa contraria. Como dice la Biblia, la fe de Noé condenó al mundo. Hay gente que con poquito hace mucho. Mire, me dijo un hermano, y hay varias personas que han hablado conmigo, pero voy a mencionar esto en particular. Me dijo, este año, que este ha sido un año muy difícil para mucha gente. Oiga, mucha gente cercana que se me ha acercado, quise decir, que me ha dicho, pastor, mire, en la casa, si desayunamos no almorzamos. Porque no hay. Y han habido hermanos que me han dicho, pese a todo esto me han dicho, este ha sido el mejor año de mi vida. Y usted se pregunta, ¿qué diferencia entre uno y otro? Si están en el mismo país bajo las mismas circunstancias, ¿será que este obedece a Dios con el diezmo y la ofrenda? Eso hace que a ti te pueda ir bien. Entonces el asunto de diezmar y ofrendar, primero tiene que ver con obediencia, pero en segundo lugar tiene que ver con los beneficios que Dios de manera específica está ofreciendo. Ahora bien, el problema en muchas iglesias es que la gente comienza con una argumentación, por cierto, gente que no sabe de la Biblia. Y mientras más bocones son, menos saben. Aprenda eso, yo. Mire que la Biblia dice que aún el necio cuando se calla la boca pasa por sabio. La gente que sabe nunca anda haciendo alarde de su sapiencia. Entonces, mucha gente que no conoce la Biblia comienza con el asunto, no, que si eso es para este tiempo, que no es para este tiempo, que no sé qué cosa. Muy bien. Que eso era para la ley judía, muy bien. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver cuándo fue la primera oportunidad en que se habló del diezmo. Eso está en Génesis capítulo
14, verso 17 al 20. Génesis 14, verso 17 al 20. Dice aquí: cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bien, esta es la primera vez que en toda la Biblia se habla del diezmo. Curiosamente, en este tiempo no existía la ley judía. Abraham es el hombre a quien Dios llama para formar esa nación, pero no la forma con Abraham, ni siquiera con su hijo Isaac, sino con su nieto o con uno de sus nietos llamado Jacob. Pero ni aún mismo en Jacob de manera directa comenzó el mandamiento, según la gente lo entiende por la ley, de diezmar. No es sino hasta 400 años después que Dios instaura o instituye la nación de Israel y le da las leyes, le da los mandamientos, y allí es cuando se le pone el impuesto formalmente al pueblo de Israel. Ahora pregunto yo, si Abraham no tenía el mandamiento, entre comillas, de diezmar, pregunto yo, ¿por qué dio el diezmo? ¿Por qué no dio más bien el 12% o el IVA? ¿Por qué no dio el 5%? ¿Por qué no dio el 50%? ¿Por qué dio el 10%? Y de hecho, este Melquisedec, que es un sumo sacerdote, y sabemos, y a eso lo voy a explicar en unos minutos, es Jesucristo mismo en una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo mismo sale a dos cosas: bendecirle y a recibir de él los diezmos. No hizo otra cosa Melquisedec con él. Quiere decir que Dios avaló lo que estaba haciendo Abraham. Pregunto, ¿de dónde le salió esa idea a Abraham? Aunque bien, si bien la Biblia no dice de dónde le salió la idea, yo puedo pensar, esto no lo dice la Biblia, esto lo pienso yo puedo pensar que debido a la relación que Abraham tenía con Dios, él sabía que el diezmo era algo que Dios aprobaba y que Dios esperaba de él. ¿Me están entendiendo? Él viene y diezma. Pero luego, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, fíjense bien, Hebreos capítulo 7, desde el verso 1 al verso 8, vean lo que dice en relación a la persona que recibió los diezmos. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Hago una pausa acá. Todos los seres humanos tienen principio de días. Y todos, con la excepción de Adán y Eva, tienen padre y madre. Pero aún Adán y Eva tuvieron principio de días. Del único que nosotros sabemos que no tiene ni principio de días ni fin de días es Dios, en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, al hablarnos de esto, que no tiene ni genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida,
nos está hablando de alguien que no es humano. Quiere decir que este sumo sacerdote Melquisedec era Cristo mismo manifestado. Ya lo vamos a ver. Dice, vuelvo a leer, verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Escúcheme, esta permanencia eterna de Melquisedec como sacerdote implicaba no solo él en el oficio, sino también su sacerdocio, o sea, la manera o la forma como él hace las cosas. Quiere decir que eso que hizo en el pasado al recibir los diezmos, lo sigue haciendo en el presente porque su sacerdocio es para siempre, no cambia y no perece. Sigo leyendo. Verso 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Este versículo me aclara que la razón por la cual Abraham diezmó fue por la grandeza de aquel que iba a recibir los diezmos. Entonces, esto corrobora el hecho de que había, primero en Abraham, conocimiento sobre el diezmo. Segundo, había la disposición a la obediencia, porque él sabía que estaba sujeto a aquel de quien este Melquisedec era representante. Porque aquí acabábamos de leer que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdote representa a Dios ante los hombres. Melquisedec representaba a Dios y lo representa ante Abraham. Abraham entrega los diezmos y le está diciendo, aquí está mi obediencia, mi sujeción a aquel que es mi Dios. Pero luego en el verso 5 dice, ciertamente los que entre los hijos de los hombres, de los hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Es decir, los levitas, los sacerdotes, en la nación judía y bajo el judaísmo, tienen el mandamiento de recibir diezmo. Pero dice, ciertamente, verso 5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea que alguien, mire bien por favor, alguien aparte de los israelitas, alguien aparte de los sacerdotes, alguien aparte de los levitas, también recibió y recibe diezmo. Entonces, yo puedo entender que un análisis minucioso sobre este tema puede llevarme a mí a dudar de ciertas cosas que dentro de las iglesias se practican, es verdad. Pero no puedo tampoco cerrarme a tal punto de desconocer que la Biblia me está informando que hay alguien que fuera de la dispensación judía o de la dispensación de la ley, que hay alguien que recibió y aún recibe los diezmos. Entonces quiere decir que a los ojos de Dios esto tiene alguna vigencia. Pero sigamos leyendo. Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, no solo la vigencia de su sacerdocio, sino también la vigencia de él, siendo alguien que no está sujeto a la muerte, sigue permanentemente haciendo lo que hacía. Entonces, a los ojos de Dios tiene vigencia el diezmo y la ofrenda. Ahora, vuelvo otra vez a la parte donde estaba en Abraham. ¿Por qué Abraham viene a traer el 10% y no el 15%? La especificidad, lo específico de lo que él trae y lo que no solamente es recibido, sino avalado 2 veces aquí en Hebreos capítulo 7. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces debería haber en nosotros un poquito de amplitud para reconocer, oye, verdaderamente esto está más allá de los límites de la ley. Por lo tanto, no es correcto que yo use la ley para justificar el hacer o diezmar o no diezmar. No es correcto, porque ya estoy viendo que alguien fuera de la ley lo hizo.
Pero posteriormente la Biblia me habla de otro hombre fuera de la ley. Génesis capítulo 28, versos 20 al 22. Génesis 28, verso 20 al 22. Mire, hay cosas, por lo menos hay cosas que a mí me dan pena. Y yo le digo, hablar de asuntos de dinero a mí me da mucha pena. Me refiero, no porque la Biblia no me mande a hacerlo, no lo digo, sino por todo aquello a lo que uno se expone cuando habla de dinero. Usted sabe todas las cosas que la gente maliciosamente dice. Ahí le vas a llevar los cobres al pastor, eso no hace nada y vos vas a tener que fregarte para llevarle plata ahí para mantenerlo. Todo eso es lo que dicen. Claro, no entienden, quizás no saben o desconocen, o quizás lo saben y pretenden ignorarlo, que hay un beneficio personal cuando uno diezma y ofrenda, y que uno lo hace por Dios y no por el hombre, aunque yo debo examinar la vida del hombre en donde yo estoy poniendo mis diezmos y ofrendas. ¿Por qué mucha gente critica a los pastores en el sentido del dinero? Porque hay pastores, lamentablemente, hay pastores cuyo estilo de vida se presta para confusiones, se presta para decir, estos tipos son unos vivos. Porque hay gente que descaradamente le saca plata a la gente en las iglesias. Mire, yo estaba una vez en un supermercado, estaba con mi esposa, y entonces vimos a un pastor conocido de nosotros. Y ese pastor vio una oveja que va a su iglesia en ese momento, y delante de todo, ¡hey, fulano! ¿Ves que estáis multado con tanto para lo que vamos a hacer en la iglesia? Oíste, ya te anoté, no te me vas a echar para atrás. Yo dije, Dios mío, que no me vean a mí, porque van a decir que ando lo mismo. Eso no se hace. Primero, eso hay que hablarlo con discreción. Eso es como ciertos temas que no se tratan ni por teléfono ni por mensaje de texto, se hablan personalmente. Y esos temas de dinero se tienen que hablar con mucho respeto, porque estos asunticos de dinero, hermano, dividen mucho a la gente. Ahora, si estas personas o estos pastores, digamos, tienen una vida cuestionable, o sea, evidentemente cuestionable, cualquiera que ponga un bolívar en esa vida está avalando el error. No es que yo le doy el dinero a Dios, pero tú estás avalando la conducta de esa persona. Por eso yo les he dicho a ustedes muchas veces, asegúrense de saber quién soy yo para venir a esta iglesia. Mire, a mí me parece sumamente ilógico que usted venga a esta iglesia y no crea en mí. O sea, al venir aquí o a la iglesia que tú vayas, tú tienes que creer en la persona que dirige, para que puedas sentirte en casa y saber que lo que se está haciendo es para tu beneficio y el de tu familia. Y para eso tú tienes que someter a ese hombre a prueba, a ver cómo es su vida, cómo es su hogar, cómo es su relación, o sea, tantas cosas. Claro, no es que vamos a conseguir un santico, ¿no? O sea, en alguna cosa uno de pronto, ¿verdad? Porque todos somos como Naamán. Todos tenemos un pero. Solo que a los pastores los peros se le ven más. Es verdad. Y los peros pesan más en el pastor que en el resto de las personas. Pero bueno, todo el que entra al pastorado sabe en qué se va a meter, entonces es un riesgo que uno asume. Lo que quise decir es que este asunto es delicado y a mí en lo personal me apena hablar de esas cosas, pero como la Biblia lo dice, yo tengo que hablar, yo tengo que enseñar todo lo que dice la Biblia. Pero además de eso, de verdad, hermano, yo quiero que a usted le vaya bien. Yo quiero que usted tenga su casa, que usted tenga su carrito, que usted tenga su comida, que usted pueda, oye, los que tienen que comprarle útiles escolares a sus hijos en este mes, que tengan, que no amarren la cara, que no arruguen, que puedan decir gloria a Dios que yo tengo por allí. Que no tenga que decir, bueno, vamos a vender tal cosita para poder. No, eso no es lo que Dios quiere para nosotros, hermano. No digo que de pronto uno no tenga cosas que uno no necesita, entonces es mejor venderle y tener un dinerito para otras cosas que uno sí necesita.
Pero el plan de Dios es otro. Y ese plan está dentro de los diezmos y las ofrendas. Es lo que les quiero decir. Ahora, fíjense. Génesis capítulo 28. Estamos allí. Verso 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pregunto, fíjate bien, Jacob, el nieto de Abraham. Jacob se va de su casa, pero el hombre quiere echar para adelante, quiere prosperar. Y entonces dice, bueno, si Dios me bendice, si me va bien en este viaje, de todo lo que Dios me dé, yo voy a apartar el diezmo. Pregunto, ¿por qué Jacob determina el diezmo o el 10% y no el 15%? ¿Por qué no el 14%? ¿Por qué nuevamente lo específico del 10%? Quiere decir que de alguna forma esta gente sabía del diezmo antes de que la ley existiese. Pero además, Jacob, quizás sin saberlo, hace lo que Dios cientos de años más tarde diría. Jacob pone a prueba a Dios y le dice, si me va bien, yo te voy a dar el diezmo. ¿Sabe qué hizo Jacob? Jacob emprende su viaje. Y entonces se asoció con el suegro. Y el suegro tenía ovejas y el suegro era próspero. Pero resulta que a Jacob Dios lo empezó a prosperar más que al suegro. ¿Por qué? Porque ya Jacob había tomado una decisión en su corazón, darle a Dios el diezmo de todo lo que le bendijere. Y Dios no podía quedar en el aire porque ya Dios tenía como principio que Él puede ser puesto a prueba en esto del diezmo y la ofrenda. Y Dios bendijo y prosperó a Jacob. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos a nosotros. Escúcheme, no es que nos volvamos unos materialistas locos. No, de eso no se trata. Se trata de esa cordura humilde que me permite tener suficiencia de la manera más prudente, tener mi suficiencia para cubrir todas mis cosas y no solamente las mías, sino incluso de otras personas. Porque escúcheme, la bendición o una de las promesas que Dios le hizo a Abraham fue: te bendeciré y serás bendición. Y Dios quiere bendecirte y que tú seas de bendición para otra persona. Dígale a quien tiene a su lado: Dios quiere que yo sea bendición para otras personas. Yo les he enseñado, hermano, les he compartido que yo en el pasado, y cuando me refiero al pasado me refiero a más de 24 años atrás. A mí me gustaba cuando habían hermanos que me llevaban y me brindaban. Yo decía, gloria a Dios. Cuando decían, vamos a comer hamburguesa, que yo sacaba la cartera, que me decían, no, eso lo cubro yo. Decía, Dios lo bendiga. Y un día en mi casa me puse a pensar, yo dije, yo soy un miserable, soy un mendigo. ¿Por qué más bien no convertirme yo en el que saque la cartera y le diga a los demás, deje eso así? Ese día cambió mi mentalidad y tantas veces como el Señor me da la oportunidad, trato de ser yo esa persona por la que digan, gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Porque si tengo, si puedo pagar por los demás, es porque tengo. Y es más bienaventurado dar que recibir, porque el dar garantiza que vas a recibir más. Entonces, cuando tú eres un dador, Dios siempre te está dando. Siempre, siempre. ¿Quién es el que más cosecha? Por supuesto, es una cosa lógica. Piénsalo. El que más siembra es el que más cosecha. O sea, si yo sembré 2 semillas y él sembró 10, yo podré ser más bonito. Es un juego, ¿viste? Pero él sembró más semillas. Su mayor cantidad de semillas tiene mayor garantía, tiene mayor amplitud para la cosecha. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ay, ojalá que el hermano me brinde hoy. Ojalá, no, piensa, ojalá yo pueda brindar a los hermanos hoy. Ojalá yo pueda llevar una torta. Vamos a visitar a unos hermanos, ojalá que yo les pueda llevar una torta hoy. Voy a llevarles un pancito dulce, voy a llevarles un refresco, voy a llevarles un helado. Piensa tú en ser el dador.
No en que te den a ti. Ahora, no es que te vas a cerrar a que te den, porque no puedes evitar que te den. Pero o sea, tu forma de pensar, tanto como te sea posible que tú seas el dador. Entonces, volviendo a Jacob, el hombre toma esta decisión y Dios lo bendice y prosperó enormemente. Es lo que Dios quiere con nosotros. Y estos versículos no están aleatoriamente puestos en la Biblia, sino que dentro de su conjunto y en todo el contexto aparecen para mostrarnos que esto de diezmar no es solo de la ley, está fuera de la ley y funcionó para esos hombres fuera de la ley. Sí, funcionó para los que estaban en la ley también, pero funciona a los que estaban fuera de la ley. ¿Por qué? Porque es la norma establecida por Dios para bendecirnos. Ahora, escúchame, el asunto con el dinero es que uno erróneamente piensa que todo lo que le llega a uno es de uno, y no es así. Suponte que tú recibiste 1,000 bolívares. Créeme, tarde o temprano, hay 120 bolívares allí que tú tarde o temprano vas a tener que dárselos al gobierno. Ahora, puede que estén en tu cuenta, pero no son tuyos. Y tan pronto como tú pagues, los tienes que entregar. ¿Me estás entendiendo? El diezmo y la ofrenda tienen que ser vistos de la misma manera. Esto no es mío. Esto no es mío. No lo puedo tocar. Pastor, pero es que yo no gano casi. Lo que tengo no me alcanza. Mientras tú lo veas desde el punto de vista de qué puede alcanzar lo que tienes en tu mano, no te darás cuenta de que ahí hay algo que no es tuyo. Pero que no solo por el terror que pueda infundirnos el hecho de saber esto no es mío, no, es también la convicción o la fe que yo pueda tener de que esto que no es mío, tan pronto como yo lo entregue, se convierte en bendición para mí. Entonces no, que no lo voy a dar porque esto yo no me alcanza, porque imagínate, yo gané 1,000 bolívares y cómo voy a dar esos 100, yo con esos 100 bolívares yo puedo hacer algo. Escúchame. Mientras lo veas como algo tuyo, no vas a ver el principio de Dios funcionando para ti. Cuando tú lo entiendas, cuando tú asimiles, esto no es mío, esto es del Señor, y Dios me ha permitido tenerlo en mi mano solo para ver mi obediencia. ¿Qué haces? Tan pronto como comienzas a diezmar y a ofrendar, Dios comienza a bendecirte sin precedentes. Una de las cosas tremendas de las que voy a hablar pronto, y no sé si lo haga esta semana que viene o la siguiente. Dios bendijo a Isaac en medio de una hambruna. ¿Y cómo puede suceder algo así? Pero además de cómo pueda suceder, en nuestro caso, ¿podrá Dios bendecirnos? En estos días fuimos a comprar algo de comida. Y cuando estaba esperando en fila para pagar, vi a un amigo mío que él tiene un negocio aquí en Cabima. Dios mío, yo pensé que se iba a morir en ese momento. Estaba hablando ahí, Dios mío, ahora sí es verdad, no se puede hacer nada. Y no, esto, mira, por donde lo veáis, esto no tiene salida, no tiene salida. Los que estaban con él, yo les vi una cara como, o sea, él los estaba influenciando. Ahora, es verdad, la cosa está muy difícil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él decía, y lo más curioso es que a él le va bien. Y entonces diciendo, no, es que por donde lo veáis, esto no es, mira, por donde lo veáis. Y no es cristiano. Y estaba comprando cosas que ni los más pintados las pueden comprar. Yo no quise entrar en una polémica de cómo te vas a estar quejando estando como está hecho. Pero sí le dije, hey, mi hermano, ¿cómo estás? Te bendiga. Mira que esto está... porque me dice, ¿y vos cómo estás? Y le digo, excelente, mi hermano. Pero o sea, yo lo dije sin pensarlo, o sea, es lo natural, pues yo sé que estoy excelente. O sea, para estar mejor yo necesito un doble. Entonces me dice, excelente, serás el único que lo podrá decir, porque ¿quién puede decir ahorita que está excelente? Yo no sé qué cosa. Empezó a decir un pocotón de barbaridad. Y dije, pero es que es verdad, yo estoy excelente, mi salud está bien, estoy provisto en todo, mi familia está bien, o sea, ¿qué más voy a pedir? Es más, hay gente que está de verdad embromada. Yo no, yo estoy bien. Entonces empezó con la cosa, no, porque mira, y esto, pero es que por donde lo ven, esto no tiene salida. ¿Por dónde lo ven? Esto no tiene salida. Y le hacía hincapié.
Entonces yo me tenía que ir, gracias a Dios. Entonces le digo, bueno, mi hermanito, Dios te bendiga. Me dice, bueno, vamos a ver qué se hace. Dios puede. Me hizo así, como diciéndome, hombre, que Dios ni que nadie. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. ¿Cómo te vas a poner a decir esas cosas? Es como el que se ponga a quejarse de la situación y entonces en el carrito lleva 20 kilos de carne. Por favor, hay que tener agradecimiento, chicos. Aquí cualquiera no se compra 1 kilo de carne. ¿Usted no ha visto que hay gente que va a comprar bolsitas de 100 bolívares de leche en polvo? Esto es la locura. Entonces, uno ve que Dios lo está bendiciendo. Ahora, lo que quiero decir y la razón por la que mencioné esto es que en medio de toda esta situación, Dios puede bendecirte y Dios quiere bendecirte. Pero hay ciertos principios a los que nosotros necesitamos apegarnos. Fíjate lo que es la cosa. Aquí en este país la gente vagabundea mucho para pagar impuestos. Pero en lo que les dijeron que si no pagaban impuestos no les iban a dar créditos en los bancos, ni les iban a aprobar los dólares, todo el mundo fue a hacer cola para pagar impuestos. Porque entendieron que ese impuesto le da un beneficio. El diezmo y la ofrenda te da un beneficio. Diga al que tiene a su lado, diezmar y ofrendar me benefician. Mientras tú lo veas como una cantidad que se va, Dios no te va a bendecir. Si no ves la otra parte, ventanas abiertas, bendición hasta que sobreabunde, el devorador reprendido, tus vides, tu trabajo, tu negocio. Chicos, yo conozco gente con salario mínimo aquí, hermanos, que viajan para Mérida, van y hasta le traen a uno mermeladitas, chicos, con salario mínimo. Papi, explícame eso. Entonces no, muchos de nosotros estamos esperando que nos caiga la bendición del cielo. No, estamos viendo mal las cosas. No lo veas como la cantidad que se va, míralo como la cantidad que viene. Tienes que verlo de forma correcta. Ahora, fíjate en esto. Mateo capítulo 23, verso 23. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate ¿qué está diciendo el Señor? El Señor le dice a los escribas y fariseos, la gente más escrupulosa, más meticulosa, más detallista para cumplir la ley. Los fariseos y los escribas estaban tan convencidos de que si no diezmaban les iba a ir mal, que ellos iban al centro cívico y compraban una bolsa de comino en grano, llegaban a su casa, vaciaban el comino en una mesa y se ponían a contar los granitos. Si habían 1000 granos, sacaban 100 para el diezmo. Entonces Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidan de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué te estoy diciendo? Que Jesús en ninguna forma insinuó que diezmar iba a perder vigencia. No, por esto está diciendo, pregunto, lo voy a formular desde otro punto de vista. Pregunto, ¿están activas, están vigentes la justicia, la fe y la misericordia? Porque Jesús dijo que esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, si el diezmo perdió la vigencia, también la justicia, la fe y la misericordia perdieron su vigencia. Estoy analizando de forma correcta. Te voy a decir algo. Hace muchos años que yo aprendí este asunto de la ofrenda. En una oportunidad, mi esposa y yo, nosotros éramos muy, muy pobres. Y un día el Señor nos bendijo y pudimos comprar la ropa de los muchachos. Los muchachos eran unos niñitos. Y pudimos comprar para nosotros, para ella y para mí, unas franelas. Compramos 3 franelas para cada uno. Las estábamos guardando para estrenarlas en diciembre. Franelas bien bonitas.
No eran franelas costosas, era lo que podíamos comprar en ese entonces. Y el Señor me dice, siembra las 6 franelas. Dios mío, hermano. O sea, les digo, en ese tiempo yo no conocía la importancia y el poder de la ofrenda. Y yo hablo con mi esposa y le digo, mi amor, imagínate, el Señor me puso en el corazón que tenemos que sembrar esas franelas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Y cómo nos ponemos otra vez en franelas? Y el lloriqueo, hermano. Hasta que le dije, no, mi amor, si el Señor nos está poniendo esto, vamos a hacerlo. Él verá qué va a hacer con nosotros. Él sabe que nos costó mucho esfuerzo comprar estas 6 franelitas. Hermano, fuimos y sembramos las 6 franelas, nuevecitas las 6 franelas. No nos las habíamos puesto nada. A la semana me llaman para irle a traducir a un hermano en Mérida. Cuando yo fui, ese hermano trajo a su esposa y trajo a una colaboradora del ministerio, que resulta que la mujer era multimillonaria. Bueno, nosotros estuvimos ministrando, eso fue tremendo y tal. Cuando terminan las actividades, nos quedan unos días libres, entonces el hermano me dice, lleva a mi esposa y a la hermana a algún centro comercial que ellas quieren hacer unas compras. Le dije, bueno, está muy bien. Y las llevé. En una de esas, la hermana multimillonaria me dice, Iván, llegamos a una tienda de mujeres y me dice, escoge todo lo que quieras para tu esposa, todo lo que quieras. Yo fui a escoger una sola cosa y me dijo, no, es todo lo que quieras, escoge, que yo quiero sembrar en tu esposa. Mi hermano, yo creo, no está línea aquí, yo creo que yo le llevé no menos de 12 piezas entre franelas, blusas y faldas. Y ella sembró 3 franelas. Salimos de la tienda, yo contento por mi negrita. Salimos de la tienda y entramos a una deportiva. Que eso era, hermano, o sea, para mí yo iba a entrar en cuando. Me dice, ahora tú escoge lo que quieras. Primero escoge unas gomas. Muchacho, habían unas Nike. Dios, y yo las vi, me dijo, llévate esa. Y yo, Dios santo, y franela, unas espectaculares franelas. Pero no solamente eso, ya vas a ver, yo no recuerdo cuántas franelas, yo sé que fueron varias franelas y mis gomas. Resulta que en esos años era difícil que tuvieras a alguien con una camisa de béisbol. Eso no se vendía aquí. Si alguien la tenía es porque la había traído de Estados Unidos. Entonces yo en ese entonces iba a un equipo de béisbol llamado los Mets de Nueva York. ¿Sabes qué hizo la hermana? Me buscó una camisa original de los Mets de Nueva York con mi nombre en la parte de atrás y me envió 2 pares de gomas Nike más. Todo eso por las 6 franelas que di. ¿Qué te quiero decir? Diezmar funciona, ofrendar también funciona. Mientras tú lo veas como el asunto que se va, ay, tanto que me costó, no vas a ver la bendición que Dios quiere darte. Dios quiere bendecirte, pero necesita que aprendas, entiendas que lo que Dios te manda hacer es por tu bien, es para tu beneficio. Entonces, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Es que acaso Dios está empecinado en sacarme dinero? Pues si Dios es el dueño del oro y de la plata. Ahora, pregunto yo, pero un momentito. Supongamos que en el mejor de los casos, tú puedas dar hoy 1 millón de bolívares fuertes. Escúchame. ¿Qué crees que puede hacer Dios con eso? O sea, ¿de verdad tú crees que Dios necesita ese millón? Ni a ti mismo te va a alcanzar ese millón aquí. O sea, te podrá alcanzar si vas a hacer un mercado. Pues si vas a hacer una casa no te va a alcanzar. Lo que te quiero decir es que, ¿qué crees tú? ¿Que Dios quiere beneficiarse de ti? No, Dios lo que quiere es beneficiarte a ti. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere bendecirme y beneficiarme. Vea esto. Lucas capítulo 20, verso 21 al 25. Lucas 20, del verso 21 al 25. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién
tiene la imagen y la inscripción? Y le respondieron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, yo voy a explicar varias cosas porque en los creyentes hay un gran error con este pasaje cuando cada vez que tienen que decirle a Dios lo que es de Dios. Pregunto, cuando Jesús dice darle a César lo que es de César, ¿de qué está hablando? Impuestos, tributos. La pregunta gira en torno a los tributos. Tributo es un impuesto. El contexto está dentro de los impuestos. Y entonces Jesús le dice, denle a César lo que es de César. ¿Pero qué es de César? El impuesto. Hay un impuesto que es del gobierno. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que hay que darle a Dios que es de Dios? El mismo impuesto. O sea, porque está hablando de impuesto. El tema no es del amor. El tema allí no es la santidad. El tema allí es el impuesto. Entonces, sí, al César hay que darle un impuesto, pero a Dios también hay que darle su impuesto. Y cuando se habla de impuesto en la Biblia, dentro y fuera de la ley, el impuesto fue el diezmo. Después se habló de la ofrenda y por eso Dios señala la ofrenda en Malaquías. Y cómo funcionan, cómo trabajan, cómo nos benefician ambas cosas. El diezmo, repito, abre la ventana. La ofrenda determina cuánto fluye a través de la ventana. El diezmo reprende o hace que Dios contenga al devorador. La ofrenda hace que nuestros trabajos, negocios y empresas prosperen y fructifiquen. Entonces, si hay un impuesto que es de Dios y hay que dárselo, mientras yo ignore el tema o le busque excusas, realmente no le hago un daño al gobierno de Dios. Me lo estoy haciendo a mí mismo. Ahora bien, usted me dirá, pastor, eso está muy bien, he entendido muchas cosas, etcétera. Pero, ¿por qué se recogen diezmos y ofrendas en la iglesia? Oh, muy bien. Primero a los Corintios, capítulo 9, versos 13 y 14. Y para la gloria de Dios, con esto termino. Qué bueno, pastor. Primero a los Corintios, capítulo 9, versos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Hago una pausa aquí. Míreme, por favor. Le pregunto, ¿quiénes son los que trabajan en el templo y en el altar? Dígalo fuerte, no tenga miedo que no lo voy a corregir. Bueno, sí, o sea, a menos que diga un error ahí. ¿Quiénes son los que trabajan en el templo y en el altar? Los sacerdotes y los levitas. Ahora, a esa gente, ya nosotros leímos hace rato en Hebreos que ellos tienen mandamiento de pedir diezmo. Bueno, realmente el diezmo no se pide, ni tampoco se da. Exactamente, Alirio. El diezmo se paga porque es un impuesto. Tú no le das impuestos al gobierno, tú se los pagas. ¿Me estás entendiendo? Impuestos, impuestos, impuestos. Diga el que tiene a su lado, impuestos. Ahora bien, los que trabajan en el templo, los que están en el altar, toman de allí. Está hablando de los sacerdotes y los levitas. Y esta gente, ya leímos, tienen mandamiento de parte de Dios de solicitar el diezmo y la ofrenda. Pero luego el verso 14 dice, así también. Cuando dice así, míreme por favor, cuando dice así, está conectando con lo dicho anteriormente. Así también, en la misma forma dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Esto es importante analizarlo, porque primero me está diciendo que en la misma forma en que los sacerdotes y levitas fueron autorizados para solicitar los diezmos y ofrendas de sus hermanos,
también quienes trabajan en las cosas sagradas pueden hacerlo. Ahora, si hubo un cambio de parte de Dios en cuanto a no solicitar diezmo, a no solicitar ofrendas, sino, bueno, cada quien como pueda. Si ese fuese el patrón, no diría, así también ordenó, pero hay un cambio. Me está diciendo la Biblia que así también, esas dos palabras, así también, me indican no solo la libertad, o mejor, el derecho que se tiene los que dirigen las iglesias para solicitarlo, sino también que lo que se solicitaba no cambió. Históricamente uno sabe que en las iglesias se seguía recogiendo diezmos y ofrendas. Ahora, el problema es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se dice claramente hay que diezmar y ofrendar. Ahora, míreme por favor. Yo quiero que usted me muestre el versículo del Nuevo Testamento que dice que usted se tiene que vestir. No lo dice, ¿verdad? ¿Y por qué se viste entonces? Usted está haciendo algo que no está en la Biblia. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta lo ancho para nosotros y lo finito para los demás. Entonces no, pues es una cuestión de lógica. Es de lógica. ¿Y por qué no le aplica la lógica a lo demás? Porque la gente, o mejor, rectifico, hay personas que buscan excusas para no hacerlo. Ahora, escúcheme, esto es lo que dice la Biblia. Usted está en la libertad de decir, Señor, yo voy a probar a ver si esto funciona de verdad. Si funciona, sígalo haciendo. Si no funciona, Dios sería mentiroso, con lo cual le digo, le va a funcionar. Y en última instancia, mejor no digo eso. No, puede ser malinterpretado. Puede ser malinterpretado. Y no me voy a prestar a la malinterpretación en cuanto a la motivación de por qué estoy enseñando esto. Porque bueno, digamos, yo he mantenido un cierto testimonio dentro de esta iglesia y no lo voy a comprometer con una palabra o con una frase mal dicha que se pueda prestar para alguna especulación. Lo que quiero decir es lo siguiente, hermano. Ya usted hoy, de una forma muy breve, muy concisa, porque aquí hay mucha tela que cortar, solo que el tiempo no nos lo permite. Con lo que hemos estudiado hoy, incluso yo les sugiero, teniendo todos los seres humanos aquí en Venezuela tan fácil acceso a internet, yo les sugiero que entre en internet, busque una concordancia bíblica y ponga allí todas las veces que en la Biblia aparece el término diezmo o diezmar o el término ofrenda. Y analice todos esos versículos y le digo que mientras más versículos vea, más razones va a conseguir para hacerlo. En esta iglesia hay muchas personas a quienes me voy a permitir no llamar para que testifiquen de cómo les ha ido, o me voy a incluir, nos ha ido bien desde que hemos diezmado, desde que estamos diezmando y ofrendando. Entonces está el testimonio de la Biblia y está el testimonio de personas aquí en casa que pueden decirles esto funciona. Ahora, este asunto es un asunto entre Dios y usted. Yo no le puedo obligar, ni yo le puedo sugerir para venir a esta iglesia usted tiene que diezmar. Yo no puedo hacer eso. Las puertas de esta iglesia están abiertas para el que tiene y para el que no tiene. Las puertas de la iglesia están abiertas para todos en este lugar. Pero esto, como dije, es un principio que tiene como finalidad el que nosotros podamos prosperar, que podamos ser bendecidos. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, ya es nuestra responsabilidad si lo ponemos por obra o no lo ponemos por obra. ¿Me están entendiendo? No hay una manipulación subliminal de mi parte para que lo haga. De hecho, seguramente pasará por lo menos año y medio para que yo vuelva a hablar este tema. Lo hablo cada vez que Dios me dice que tengo que hablarlo porque, como le digo, el tema es delicado. Y hay dos cosas con las que la gente es delicada con los pastores. Número uno, cuando el pastor está envuelto en escándalos sexuales.
Y número 2, cuando el pastor tiene problemas de dinero o problemas con el uso del dinero. Entonces, que Dios me guarde de no caer en ninguna cosa. Pónganse en pie, por favor. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Incline su rostro, cierre sus ojos. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor, Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.